El Evangelio de hoy, jueves 12 de mayo del 2022, según San Juan, capítulo 13, del versículo 16 al 20. Porque en verdad les digo, el servidor no es más que su patrón, y el enviado no es más que el que lo envía. Pues bien, ustedes saben estas cosas, felices si las ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes, porque conozco a los que he escogido y se va a verificar lo dicho por la Escritura. El que come el pan conmigo se levantará contra mí. Se lo digo de antemano antes de que suceda, para que después de sucedido ustedes crean que yo soy. En verdad les digo, el que recibe al que yo envío, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Juan, Jesucristo, nuestro Señor, nos concede la gracia de su amor misericordioso, de hacerse servidor de todos nosotros, los pecadores. Él nos muestra su misericordia, Él siendo el Hijo de Dios, el pan vivo bajado del cielo, tiene un corazón de servir. Nos ama tal como somos y nos purifica de nuestros pecados, haciéndonos ver que el Santo de Dios, Él mismo, nos está dando con su majestuosa santidad, lavándonos de todos nuestros pecados, así como lo hizo a sus discípulos. Jesucristo, siendo santo, se acercó a nosotros y se sigue acercando a nosotros, los pecadores, para lavarnos de todos nuestros pecados. Él nos quita todas esas manchas de pecado que hemos cometido durante nuestra vida. Una vez que lo conocemos a Él, Él se hace servidor de nosotros. Él nos hace que nuestro corazón, nuestro ser se purifique, se santifique con la santa gracia de su amor, así como lo ha hecho en sus discípulos. El Señor Jesucristo lo hizo con sus apóstoles. Nosotros también somos sus apóstoles desde el momento que hemos sido bautizados, porque el Señor ahí utiliza el agua para el lavado de pies, y ahí estamos viendo que el Señor Jesucristo, por medio del agua que Él lava, porque acá mismo en las Escrituras lo está diciendo, porque en verdad les digo, el servidor no es más que su patrón. O sea, el que sirve no es más que su patrón, y el enviado no es más que el que lo envía. Pues Jesucristo fue enviado aquí a la tierra. Él vino desde el cielo para traernos toda esta gracia santa de lo alto. Dios nos ha concedido esta grandeza de su amor, de Dios con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo nos dice bien claro, el enviado no es más que el que lo envía. Pues bien, ustedes saben estas cosas, felices si las ponen en práctica. Pues todo servidor humilde, sencillo, lo pone en práctica. No se hace suyo todos estos dones, esta gracia que el Señor en el día de nuestra conversión nos los ha entregado, pues es para servir, para entregarlos con humildad a los demás que aún no conocen el amor, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo a la vez sabe que el que comparte su pan ahí en su mesa, en su cena pascual, en su cena de su amor, que Él está entregando ahí toda su divinidad santa, pura, va a haber alguien quien lo va a traicionar. Jesucristo conoce su entorno, conoce quienes estaban
pues en ese instante con el mal, así como en estos tiempos de hoy, ¿cuántos de nosotros estando dentro de la iglesia, en la casa de Dios, muchos de nosotros al recibir su cuerpo y su sangre, inmediatamente vamos y estamos haciendo una traición a Dios al pecar? Ya no debemos de caer en esas cosas. El Señor nos está santificando gratuitamente con toda su divinidad santa. Ya sabemos que el maligno nos va de mil formas a querernos hacernos caer en pecado. Nos va a tentar de mil formas. Pero nosotros debemos de saber que Jesucristo nos ha dado su palabra, que tiene poder de vida. Él mismo actúa en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y le permitimos a Él que Él viva, que Él reine. No permitamos, pues, como acá el Señor Jesucristo nos dice, no los digo por todos ustedes, porque conozco a los que he escogido y se va a verificar lo dicho por la Escritura. El que come el pan conmigo se levantará contra mí. Jesucristo mismo se basa en las Escrituras. Se lo digo de antemano, antes de que suceda, para que después de sucedido ustedes crean que yo soy. Pues nosotros tenemos esta fe, esta convicción de tener pues a Jesucristo en nuestra vida, y ya no debemos de estarle pues rechazando al Señor. ¿Cuántos años de pecado que hemos estado ya en nuestra conversión? Ya nosotros debemos ya de seguir a Cristo verdaderamente, ya no estar traicionándolo, haciendo pues por un tiempo estar siguiéndolo a Jesucristo y después dejarlo. No, nosotros somos valiosos a sus ojos. No permitamos que el maligno nos quite, nos arrebate esta grandeza de su amor que Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Nosotros al recibir su cuerpo y su sangre, que es sagrado, puro, santo, pues el Señor nos va a santificar. Confiemos en el poder de su amor santo en nosotros. Él mismo se está entregando por nosotros para que no caiguemos ya en el pecado mortal. ¿Cuántos de nosotros lo recibimos en la Santa Eucaristía y después el Señor que conoce sabe quién lo va a traicionar, sabe quién lo va después a reprochar de haberlo recibido? Nosotros no somos pues eternos, el Señor es eterno y permitamos que Él nos dé esta gracia para el día que nosotros partamos de este mundo. Él nos dé su gracia eterna para encontrarnos con Él. Aquí estamos en un tiempo que Él nos da la gracia de su amor para poderlo recibirlo, y Él pues nos va santificando por medio de su cuerpo y su sangre. Él es un servidor fiel que ama, nunca nos va a dejar de amar, a menos que nosotros nos apartemos del buen camino, y el Señor Jesucristo se compadece de nosotros porque sabe que el maligno acarrea día y noche para hacernos caer en pecado. Por eso debemos de sostenernos siempre con el Señor Jesucristo, estar en gracia de su amor, porque Dios Padre Todopoderoso lo ha enviado aquí toda su divinidad santa en su único Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos ser salvos, seamos santos junto con Jesucristo, porque sin Él no vamos a poder llevar una vida llevadera, una vida pues digna a sus ojos. Él nos ama, pero no nuestro pecado. No permitamos pues ni un día más que el maligno nos quite toda esta grandeza de su amor, porque el Señor Jesucristo nos dice: felices si las ponen en práctica. Amén.